Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Mónica Estrada. Soy del estado de Sinaloa, de un pueblo llamado El Dorado, muy cerca de Culiacán, lugar donde ocurrió la siguiente historia que les voy a contar. Yo fui criada por mi abuela y crecí escuchando anécdotas paranormales que le habían sucedido a ella o que le ocurrieron a personas muy cercanas a ella. Curiosamente, ella es una persona muy escéptica, pues cuando le ocurre un evento de esta índole, al final ella misma pone en duda lo que ha experimentado, atribuyendo todo esto a algo muy terrenal. Además que cuando le pasa algo no tiene miedo alguno, e intenta inclusive averiguar qué cosa fue lo que vio, escuchó o experimentó, incluso llegando al grado de perseguir a las entidades. Mi abuela tuvo una hija que murió de cáncer hace algunos años, y durante las quimios para tratar la enfermedad viajaba constantemente a la ciudad de Culiacán, lugar donde vivía mi tía, y se instalaba en su casa para poder cuidarla. Dicha casa consistía en una sala al entrar, seguida del comedor y la cocina. También tenía dos cuartos uno frente al otro, formando un pequeño pasillo que terminaba en una puerta que daba al baño. El cuarto de la derecha era para visitas y también se utilizaba para closet. Confieso que cuando visitaba a mi tía no me gustaba entrar a ese cuarto. Siempre estaba helado y tenía como un silencio que aplastaba. Pero mi verdadero terror era el baño. Tanto era mi miedo que le pedí a mi esposo que me acompañase siempre que tenía que usarlo, ya que en ese baño siempre te sentías observada. Y también tenías la sensación de que alguien siempre estaba a tu espalda. Mi abuela me platicó que una de las veces que estuvo ahí mi tía se sentía muy mal y se fue a dormir con ella. Se acostaban cada una a los pies de la otra. Dormían dándose la espalda y mi abuela mirando hacia la puerta y mi tía viendo hacia una ventana. Ya pasaban las 4 de la madrugada y mi tía no podía dormir por el malestar de la quimio. Así que mejor se pusieron a platicar, pero sin dejar de darse la espalda una a la otra. Cuenta que mi abuela comenzó a sentir el ambiente muy pesado, como cuando sientes que algo va a suceder. Al mismo tiempo mi tía no paraba de hablar y se cayó de repente. Después le dijo a mi abuela: «Mamá, ¿sientes eso?». Mi abuela lo único que contestó fue: «Shh, cállate, no es nada». Pasaron unos minutos y mi tía seguía hablando, pero las dos se sentían alertas. De repente dice mi abuela que una sombra se acercó a la puerta. Era tan alta como el marco y en cuestión de segundos esa sombra dio un brinco hacia la cama. Por instinto mi abuela estiró las manos y la agarró. Ella cuenta que tenía la sensación de estar tocando un neumático de bicicleta desinflado, mismo que intentaba resbalarse de sus manos. A todo esto todavía seguían dándose la espalda y mi tía sollozaba y le gritaba: «Mamá, mamá, ¿qué está pasando?». Mi abuela supone que mi tía sentía algo, por lo que le contestó: «Mira, hija, nada, no pasa nada, solamente no vayas a voltear». Mientras mi abuela sostenía esa cosa entre las manos, se dio cuenta que aparentaba la forma de un ser humano. Pero esta era muy delgada, tenía los brazos y las piernas muy largos y delgados. Fue entonces que sin querer la había tomado por lo que parecía ser del cuello. Mi abuela comenzó a rezar, pero para no asustar más a mi tía comenzó a hacerlo mentalmente. Pero cosa extraña fue cuando intentaba terminar una oración. Sentía una especie de nudo en el estómago y no podía terminarla. Hizo el intento varias veces obteniendo el mismo resultado. De repente recordó una especie de oración o mantra que alguna vez escuchó y que por alguna razón acudió a su mente. Ya no recuerdo qué palabras eran. El caso es que comenzó a decirlas mentalmente una vez, 2 veces y al estar diciéndola una tercera vez, miró a lo que era la cara de ese ser, el cual pasó de tener una cabeza sin rasgos a convertirse en la cara de mi tía, la cual miraba a mi abuela de una forma muy lastimera. Al ver esto mi abuela alejó un poco las manos. Pensó que tal vez estaba soñando y que accidentalmente le estaba haciendo daño a su hija, pero en ese mismo instante escuchó gritar y llorar a mi tía. En ese momento se dijo no y apretó el cuello con más fuerza y terminó la oración en voz alta. Cuando terminó la última sílaba, esa cosa se hizo como humo y se le escapó de las manos, saliendo por entre los vidrios de la ventana. Dice mi abuela que se levantó y encendió la luz y se sentó al lado de mi tía que estaba llorando.
pues al escapar aquella cosa le había pasado por encima y la había visto escaparse por la ventana. Está por demás decir que ya no pudieron dormir y los siguientes días se fueron a la casa del gemelo de mi tía. Poco tiempo después mi tía dejó esa casa y rentó otra más cercana de la casa de su hermano. Yo admiro mucho a mi abuela, por tanto que le ha pasado en la vida y por todo este tipo de sucesos que ha vivido, pero esa fue la primera vez que la había escuchado decir que tenía mucho miedo, porque no sabía qué era esa cosa que tuvo la capacidad de convertirse en alguien, al grado de hacerla dudar y dejarla escapar. Esta fue la historia de mi abuela, la cual tiene muchas más, pero a veces me causa gracia porque te cuenta lo ocurrido y luego te dice: ¿sabes qué, hija? No me hagas caso. Supongo que fue el gato o el viento que estaba soñando. Total, cosas de mi abuela. Historia compartida por Juan Alberto Macario. Quisiera contar algunos sucesos que me ocurrieron ya hace unos años, justamente en el verano del 2004. En ese tiempo pertenecía al ejército, y en una ocasión estuvimos en campo militar en Calvillo, Aguascalientes. Estando en la 14 zona militar fuimos a brindar seguridad a las instalaciones antes mencionadas, y como teníamos que ir a adiestramiento estuvimos en Aguascalientes alrededor de un mes. Cabe mencionar que Calvillo colinda con Zacatecas, y el campo militar estaba un poco retirado del municipio. A lo que les voy a contar que después del cuartel no había ninguna vivienda. Por un costado pasa la carretera que lleva al siguiente estado. A unos 30 minutos se encontraban varios puestos que necesitaban vigilancia, y en 3 de estos puestos me ocurrió lo siguiente. En el puesto militar llamado El Estandarte, alrededor de la 1 de la mañana me comencé a sentir un poco cansado. Debido a que éramos pocos elementos, cambiamos de puesto y me metí al Estandarte, el cual es una especie de vitrina gigante, como un cuarto con una gran ventana para poder observar el Lábaro Patrio. Me senté unos segundos en donde guardaba la bandera y quizás me dormí o no sé qué pasó, pero al momento de cerrar los ojos, sentí que alguien o algo me sostenía de los hombros. Cuando me quise levantar no pude, y al intentar arrastrarme ese algo me tomó de los pies. Entonces mi desesperación y susto se agrandaron. Cuando sentí que no podía abrir la puerta, abrí mis ojos y estaba en el mismo lugar en el cual me había sentado. Todo era idéntico tal como lo vi en mis sueños, y me quedé con la duda que si realmente había pasado. Obviamente nunca le conté nada a los presentes, pero con el paso de los días escuchaba entre los demás compañeros que a algunos le pasaban cosas extrañas en ese mismo sitio. No sé qué pasaría. Cabe recalcar que en ese puesto se debe permanecer en posición firme durante el día, pero por los sucesos ocurridos a los demás compañeros en los días siguientes empezaron a montar guardias de 2 elementos por las noches. Cada uno se ubicaba un poco retirado el uno del otro. Por si fuera poco, en otro puesto en otra ocasión logré ver a un animal muy extraño. Nosotros nos escondíamos en ese lugar para brindar seguridad, y ese maldito animal aparecía y nos miraba en la oscuridad. Se paraba y se nos quedaba viendo por instantes, y cuando salíamos a su encuentro él corría muy rápido alejándose. De igual manera algunos compañeros decían haberlo visto, y contaban los lugareños que ese campo militar anteriormente había sido un panteón. Estas fueron las cosas que me ocurrieron durante ese 2004, y son cosas que nunca voy a olvidar. Juan Alberto aprovecha para mandar saludos a su esposa, que de igual manera escucha los relatos de este canal. Historia compartida por Eric José. Mi bisabuelo vivía aquí en Saltillo, Coahuila, pero por problemas económicos tuvo que irse a trabajar a Estados Unidos. Pasó un tiempo y mi bisabuela por desconfianza acudió que le leyeran las cartas. El resultado de estas es de que era muy derecho y que nunca le había fallado. Continuó el tiempo y mi bisabuela lo extrañaba mucho. El abuelo terminó muriendo en Estados Unidos a causa de un balazo en el corazón.
Aún no sabemos por qué lo matarían y aún sigue siendo un misterio, ya que nunca supimos en qué embrollo andaba. Debido a esto, mi bisabuela vivió mucho tiempo sola. Años después, cuentan mis padres y mis abuelos, estando ya muy vieja y a punto de morir, se escuchaban tambores de indios, que al parecer no dejaban que muriera. Así pasó 6 veces hasta que después de todo este sufrimiento sus hijas decidieron sacrificarla. Ellas terminaron por desconectarla de un aparato en el hospital. Los tambores solo se escuchaban en su casa, por lo que decidieron llevarla a un hospital. Ahí no se escuchó nada y mi bisabuela por fin falleció en el Hospital Magisterio de Saltillo. Lo que no sabemos aún es por qué se escuchaban esos tambores en su casa. Las percusiones se escuchaban muy detalladamente. Mi padre cuenta que parecían tambores de indios, pero aún no sabemos el por qué. Aunque sus conclusiones dicen que era porque mi bisabuela había acudido a leerse las cartas. Por otro lado, una prima que es católica y lee las lenguas me comentó que desencadenó una maldición, ya que después de eso unas nietas de mi bisabuela también murieron asesinadas. Una murió quemada y violada, y la otra, que era comadre de mi padre, la asesinó su marido, ya que descubrió que tenía relaciones con el pastor de la iglesia. La ahorcó y la arrastró con el auto, dejándola muerta y abandonada en un terreno baldío. Todo esto lo supe preguntando con mi abuela y mi padre, y vaya que me terminé enterando de cosas muy macabras. Historia compartida por Fernando. Hace tiempo yo tenía un amigo sacerdote que era como un ermitaño, porque siempre se la pasaba en la iglesia. Me cuenta que una noche antes de cerrar vio una mujer que se acercó a la iglesia. Esta entró y él le comentó que la casa de Dios se iba a cerrar por el día de hoy, pero que si gustaba con mucho gusto la atendía el día siguiente. La mujer, con un tono preocupado, le pidió que si la podía confesar porque era urgente. A lo que el padre le respondió que solamente confesaba los días jueves, que ya era muy noche y que por favor regresara de día. Al final la mujer insistió tanto que el padre sintió una especie de escalofrío que le invadía todo el cuerpo y accedió a confesarla. El padre narra que cuando la confesaba ella decía cosas muy feas, que era la maldad en su máxima potencia. Dice él que antes de que le diera el perdón de Dios, observó que esta mujer flotaba y que solamente estaba la mitad de su cuerpo. Luego ella se desvaneció con un grito tan tremendo de ultratumba, y solamente se quedó completamente helado. Al día siguiente fueron a la iglesia unas personas para que ofreciera una misa a una persona que acababa de morir. Cuando llegó el ataúd vio que en su interior yacía la misma mujer que había visto la noche anterior, pero esta vez con una tranquilidad reflejada en el rostro. Pueda que no me vayan a creer, pero lo que les cuento pasó realmente. Historia compartida por Nadia. Mi nombre es Nadia y soy de Torreón, Coahuila. Esto que les voy a contar sucedió aproximadamente hace un año. En mi casa solo vivimos mi mamá, mi hermana, mi perrita y yo. Un día yo me quedé despierto hasta tarde en el cuarto que comparto con mi mamá. Ella ya estaba dormida y yo decidí ir al baño. Y como ya era de madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, decidí dejar la puerta abierta. Frente al baño estaba la televisión, que se encontraba apagada. Estaba ocupada en el celular cuando comencé a sentir que alguien me estaba mirando. Decidí salir del baño e irme al cuarto porque realmente me asusté un poco. Cabe mencionar que frente a las escaleras de mi casa hay un sillón individual reclinable. De reojo pude ver a un hombre anciano vestido de negro y con una sonrisa asquerosa. Tras reaccionar a lo que estaba viendo, salí inmediatamente corriendo a mi cuarto. Ya acostada a un lado de mi mamá logré tranquilizarme. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché un estruendo horrible en el cuarto de mi hermana. Fue tanto mi miedo que decidí no levantarme y hacerme la dormida.
En eso siento que mi hermana entra al cuarto y despierta a mi madre para decirle que su espejo se había caído de la nada y que se encontraba roto y esparcido por todo el piso del cuarto. Como ya era de madrugada, mi mamá solo le dijo que no se preocupara, que ya mañana lo iban a limpiar. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que había sucedido en la madrugada, y ella me contó que cuando mi hermana le levantó para avisarle lo del espejo le estiró la pierna, pero que un rato después volvió a sentir cómo le estaban estirando la pierna y pensó que era mi hermana. Pero cuando volteó a ver no pudo ver a nadie. También me dijo que escuchó perfectamente que las sillas se movían. Mi mamá y yo no quisimos contarle nada de esto a mi hermana porque ella es muy miedosa. Aún hoy en día algunas veces se escucha cómo se mueven las sillas del comedor. Pero gracias a Dios nunca he vuelto a ver a ese anciano. Relato compartido por Marina Cortés. Esto le pasó a mi madre, quien desafortunadamente ya falleció. Pasó en la carretera que cruza Zacatecas, y en ese entonces mi papá era transportista, y les menciono que esta historia ocurrió ya hace 40 años. Ellos iban de viaje y mi mamá casi siempre lo acompañaba ya que en ese entonces no tenían hijos. Era por la tarde y mi padre iba manejando tranquilamente por esa carretera, cuando de pronto por su lado pasa otro tráiler cuyo conductor le hacía señas para competir. Mi papá, que en ese entonces era joven, no lo dudó por un segundo, y se pusieron a conducir a toda velocidad. Cabe mencionar que la carretera en la que iban era de doble sentido, pero a mi papá le encantaba la adrenalina. Mi madre lo trataba de hacer entrar en razón para que bajara la velocidad, pero era más grande el ego de mi padre. En ese momento lo único que hizo mi mamá fue rezar y pedirle a su madre que los cuidara ya que tenía poco tiempo de haber fallecido. Ellos, al continuar con su carrera, atravesaron un par de kilómetros más hasta toparse con una curva muy cerrada, pero antes de llegar a la curva vieron a una mujer que los hizo frenar de golpe. Ella giró su cuerpo de la cintura para arriba haciendo una seña con sus dos manos para que bajaran la velocidad. Cuando mi papá y mi mamá le vieron la cara no lo podían creer. Era mi abuela fallecida y traía la misma ropa con la que la habían sepultado. Pero cuando quisieron verla por el retrovisor ya no había nadie. En ese momento mi papá bajó la velocidad, y al incorporarse al carril pasando la curva, salió un autobús del carril contrario. Mi papá se quedó helado, puesto que si hubieran seguido con aquella carrera, sin duda alguna hubieran muerto los dos en el impacto contra el autobús. Mi madre dijo que mi abuela había ido en su ayuda y los había salvado de una muerte segura. Y créanme que esta historia es totalmente verdadera. Relato compartido por Pamela Pérez. Esto que les comento me ocurrió hace unas semanas. Cada noche a las 2 en el pequeño parque de atrás de mi casa se escuchan lamentos, y que también como si arrastraran cadenas oxidadas. Yo acudí con mi abuela al lugar y me dijo que era un alma en pena maligna. También me aconsejó que en la entrada de mi casa pusiera sal en forma de un círculo, y que adentro pusiera 12 velas negras. Al hacer caso al consejo de mi abuela, esa misma noche se quebraron 12 platos. Me levanté con un gran susto, pero luego me tranquilicé y salí a ver qué era lo que había ocurrido. Pero misteriosamente no puedo recordar nada más. Después de haber hecho esto me di cuenta que el consejo no era muy bueno, ya que inclusive se han roto más cosas de manera muy misteriosa. También se azotan puertas y ventanas, y al poco tiempo se empezaron a encontrar rasguños en las paredes. Esto último les juro que me causó un gran terror porque nunca había vivido algo como esto. Estaba tan asustada que mandé a traer a un padre para que bendijera la casa, y afortunadamente después de esto no ha ocurrido nada similar. Puede que para algunos no sea algo espantoso, pero para las personas que han vivido algo sobrenatural, no me dejarán mentir que es una situación bastante complicada y aterradora.
Pamela también aprovecha para mandar saludos a la señora María Luisa y a la pequeña y traviesa Marisa. Muchas gracias por escuchar las historias. Historia compartida por Jazmín Hernández. Mi historia comienza cuando yo tenía 19 años y recuerdo que trabajaba en una tienda de regalos donde no me sentía muy a gusto. Fue tanto así que inesperadamente me despidieron. Ese día salí llorando de ahí, llegué a mi casa y sentí una enorme nube negra encima de mí. Me llené de pensamientos negativos y de depresión. Me senté en mi cama y comencé a llorar aún más fuerte que antes. De pronto sentí un aire helado que rozó mi oído derecho. Aparentemente la puerta del patio estaba abierta, así que únicamente se lo adjudiqué a alguna brisa. El detalle es que en los días siguientes sentía que ese aire frío en mi oído se intensificaba por las noches, y más cuando me cubría la cabeza, ya que inclusive mi oído seguía frío. Pasaron varias noches y yo ya me estaba acostumbrando a estar así que sin más esa sensación desapareció de pronto. Cuando dormía mi cama estaba pegada a un closet de 4 puertas, 2 grandes abajo y 2 pequeñas arriba. Por lo tanto, cuando dormía yo podía ver adentro del closet entre rendijas, y siempre veía mi ropa, pero una noche en particular solo se veía un hoyo negro. Eso me asustó, pero yo intenté ignorarlo, así que me daba la vuelta y ya. Pero cuando hacía esto sentía que alguien me miraba desde ahí, y no lo dejaba de hacer hasta que yo volteaba para verlo. Me preguntaba a mí misma, pero solo veía una negrura que me asustaba. Decidí que todas las noches iba a cerrar el closet, pero como era de madera hacía mucho escándalo, y mi mamá me llamaba la atención y preguntaba que por qué lo hacía. Yo con el temor de que no me creyera solo le inventé que lo hacía porque se me caía mi cojín adentro, y sin más me dejó de preguntar. Las noches que siguieron fueron más tranquilas hasta que se comenzó a escuchar que algo rascaba la puerta del closet que daba hacia mi cara. Yo en mi mente trataba de adjudicarle esto a la madera que se estaba acomodando y así. Pero en las noches contiguas siguió pasando esto, pero con más insistencia. Era tanto que ya no podía dormir. Ya no era algo normal. Esa cosa se pasaba de puerta en puerta haciéndola rechinar mientras yo intentaba dormir a fuerzas, pero siempre con mucho miedo. Pensé que si lo ignoraba ya no seguiría pasando, pero me equivoqué. Esa cosa se calmó solo para pasarse a un lateral de mi cama. Ahí se pasaba toda la noche haciendo tronar ese lado. Para ese entonces dormía muy poco y mi madre empezó a notarlo. Me preguntaba qué era lo que me ocurría y yo le inventaba cualquier cosa. Al transcurrir las noches esa cosa se pasó de ese lateral de mi cama al otro lado y luego la parte de abajo. Ahí se la pasó molestando todas las noches. Por más que me cambiaba de lado esa cosa me seguía. Una noche toda mi cama comenzó a tronar como si se fuera a desbaratar y yo muy asustada prendí la luz y con el mayor miedo de mi vida, me agaché para ver qué era lo que había. Pero no había nada. Y lo peor del caso es que seguía tronando. Mi hermano, quien duerme en la habitación conectada a la mía, me preguntó qué era lo que ocurría. A lo que yo le respondí que había algo abajo de mi cama. Él, muy enojado, me dijo que no empezara con mis cosas y que apagara la luz porque se tenía que levantar temprano a la escuela. Yo a regañadientes lo hice y me senté en la cama, y esperé a que el sueño me venciera. Una noche todo repentinamente se acabó. Yo pude dormir en paz esa noche y pensé que todo al fin había acabado, pero no era así. A la siguiente noche estaba durmiendo y sin más me desperté como si ya hubiera amanecido. Pero el reloj marcaba la 1:50 de la madrugada. Cuando quise voltearme para volver a dormir, mi cuerpo se puso derecho boca arriba, y sentí que algo subía por mis piernas y así hasta llegar a mi pecho. Cuando quise gritar, sentí una presión en la garganta que no me dejó. Podía mover mi cabeza muy poco y mis ojos podían moverse, pero no veía nada. Quise mover mis ojos para ver una imagen de San Miguel Arcángel que tenía en la cabecera de mi cama, pero algo me lo estaba impidiendo. En ese instante escuché una voz gutural que me dijo que él no me iba a ayudar. También se comenzó a reír con una risa siniestra que me heló la sangre. Sentí que me iba a desmayar, pero no sucedió y yo estaba petrificada.
No sé cómo, pero comencé a sentir un calor en mi corazón y aquella sensación me dio valor. Comencé a orar mentalmente y aquella cosa solamente se reía más, pero yo estaba determinada a vencerle. Así que comencé a rezarle la oración de San Miguel Arcángel y me imaginé a mí mismo viniendo desde el cielo con su espada llameante. Y esa cosa aparentemente se asustó y se levantó de mí. Vi una sombra que brincó de pared en pared y luego desapareció. Yo comencé a recuperar mi movilidad y me pude sentar en la cama. Le hablé a mi mamá entre susurros, pero no me respondió. Le hablé más fuerte, pero fue imposible ya que ella estaba profundamente dormida. Yo tenía mucho miedo de que aquella cosa regresara, pero no sé cómo me quedé dormida. Ya en la mañana le conté todo a mi madre y ella, sin creerme, me dijo que era mejor que pusiera la oración de San Miguel Arcángel abajo de mi almohada. Así lo hice por mucho tiempo hasta que sentí dentro de mí una voz que me decía que todo iba a estar bien. Supe que era San Miguel Arcángel que me salvó esa noche, y es que él es mi arcángel favorito. Él me dijo que no tuviera miedo y que siempre iba a estar conmigo. Esta fue mi historia. Muchas gracias por escucharme. Relato compartido por Alexis Martínez. Lo que les quiero contar me pasó a mí hace como 2 años en el estado de Puebla, en una comunidad llamada San Luis Ajajalpan. Por las noches, cuando ya me encontraba acostado, sentía que pasaban corriendo por atrás de mi cabeza. También escuchaba risas que saltaban y que algo se acostaba a mi lado. Una noche cualquiera sentí que me movían como si quisieran acostarse del lado donde yo me acuesto. Luego empecé a sentir que se movía mi cama de un lado a otro. Estas cosas sucedían de vez en cuando, y no tenía realmente idea alguna de qué podría ser. Todo esto se lo conté a mi novia, y en Semana Santa me regaló una palma que posteriormente soñé que la ponía en una ventana de una puerta. Pero lo más raro de todo es que esta se caía y seguía poniéndola una y otra vez. En uno de esos intentos abría la puerta de golpe y se me dejó ir un hombre de negro con la cara como pálida. Me desperté de golpe porque la cama se empezaba a mover y también escuchaba aquellas risas que había escuchado noches anteriores. Desde ese entonces y afortunadamente, nada de esto me ha vuelto a ocurrir. Relato compartido por Eric Sanabria. Me gustaría contarles una historia de cuando yo tenía 15 años. Estaba como de costumbre con mis amigos y todos nos pusimos de acuerdo para asustar a uno de nuestros compañeros, ya que era muy sabido de que era muy miedoso. Entonces decidimos ir a una presa de la cual se cuentan muchas leyendas. Al estar ahí, un amigo y yo nos disponíamos para asustarlo, y en cuanto nos preparábamos para hacerlo, mi amigo me dijo en un momento: "Escucha, cállate y escucha". Nos quedamos los dos en silencio y logramos escuchar unas puertas que se utilizaban para cruzar de un lado a otro de la presa, mismas que se ubican en una especie de cueva, ya que para cruzar no hay otra manera. Y bueno, ya para continuar, al quedarnos callados dentro de las puertas logramos escuchar a un bebé llorando, cosa que no era posible, ya que nosotros teníamos solo unos minutos de haber cruzado al otro lado. Salimos y nos acercamos a nuestros amigos y le contamos lo que habíamos escuchado, pero solamente se reían de nosotros. Les dijimos entonces que fueran a ver para que realmente nos creyeran. Entraron a la puerta y no pasaron ni 30 segundos. Todos ellos salieron corriendo despavoridos, y nos dijeron que vieron a un hombre de negro con un sombrero inmenso que estaba sentado con 3 niños. La gente mayor del pueblo cuenta que esa presa se ha reventado 2 veces. Y también dicen que en ella se enterraron a 3 niños como parte de un pacto que hicieron con el diablo. Todo esto para que no volviera a suceder. Esta es solamente una de mis tantas historias. Espero pronto poder enviar más. Él alejó un poco las manos. Pensó que tal vez estaba soñando y que accidentalmente le estaba haciendo daño a su hija.
pero en ese mismo instante escuchó gritar y llorar a mi tía. En ese momento se dijo no y apretó el cuello con más fuerza y terminó la oración en voz alta. Cuando terminó la última sílaba, esa cosa se hizo como humo y se le escapó de las manos, saliendo por entre los vidrios de la ventana. Dice mi abuela que se levantó y encendió la luz y se sentó al lado de mi tía que estaba llorando, pues al escapar aquella cosa le había pasado por encima y la había visto escaparse por la ventana. Está por demás decir que ya no pudieron dormir y los siguientes días se fueron a la casa del gemelo de mi tía. Poco tiempo después mi tía dejó esa casa y rentó otra más cercana de la casa de su hermano. Yo admiro mucho a mi abuela, por tanto que le ha pasado en la vida y por todo este tipo de sucesos que ha vivido, pero esa fue la primera vez que la había escuchado decir que tenía mucho miedo, porque no sabía qué era esa cosa que tuvo la capacidad de convertirse en alguien, al grado de hacerla dudar y dejarla escapar. Esta fue la historia de mi abuela, la cual tiene muchas más, pero a veces me causa gracia porque te cuenta lo ocurrido y luego te dice: ¿sabes qué, hija? No me hagas caso. Supongo que fue el gato o el viento que estaba soñando. Total, cosas de mi abuela. De visitas y también se utilizaba para closet. Confieso que cuando visitaba a mi tía no me gustaba entrar a ese cuarto. Siempre estaba helado y tenía como un silencio que aplastaba. Pero mi verdadero terror era el baño. Tanto era mi miedo que le pedí a mi esposo que me acompañase siempre que tenía que usarlo, ya que en ese baño siempre te sentías observada. Y también tenías la sensación de que alguien siempre estaba a tu espalda. Mi abuela me platicó que una de las veces que estuvo ahí mi tía se sentía muy mal y se fue a dormir con ella. Se acostaban cada una a los pies de la otra. Dormían dándose la espalda y mi abuela mirando hacia la puerta y mi tía viendo hacia una ventana. Ya pasaban las 4 de la madrugada y mi tía no podía dormir por el malestar de la quimio, así que mejor se pusieron a platicar pero sin dejar de darse la espalda una a la otra. Cuenta que mi abuela comenzó a sentir el ambiente muy pesado, como cuando sientes que algo va a suceder. Al mismo tiempo mi tía no paraba de hablar y se cayó de repente. Después le dijo a mi abuela: «Mamá, ¿sientes eso?». Mi abuela lo único que contestó fue: «Shh, cállate, no es nada». Pasaron unos minutos y mi tía seguía hablando, pero las dos se sentían alertas. De repente dice mi abuela que una sombra se acercó a la puerta. Era tan alta como el marco y en cuestión de segundos esa sombra dio un brinco hacia la cama. Historia compartida por Juan Alberto Macario. Quisiera contar algunos sucesos que me ocurrieron ya hace unos años, justamente en el verano del 2004. En ese tiempo pertenecía al ejército, y en una ocasión estuvimos en campo militar en Calvillo, Aguascalientes. Estando en la 14 zona militar fuimos a brindar seguridad a las instalaciones antes mencionadas, y como teníamos que ir a adiestramiento estuvimos en Aguascalientes alrededor de un mes. Cabe mencionar que Calvillo colinda con Zacatecas, y el campo militar estaba un poco retirado del municipio. A lo que les voy a contar que después del cuartel no había ninguna vivienda. Por un costado pasa la carretera que lleva al siguiente estado. A unos 30 minutos se encontraban varios puestos que necesitaban vigilancia, y en 3 de estos puestos me ocurrió lo siguiente. En el puesto militar llamado El Estandarte, alrededor de la 1 de la mañana me comencé a sentir un poco cansado. Debido a que éramos pocos elementos, cambiamos de puesto y me metí al Estandarte, el cual es una especie de vitrina gigante, como un cuarto con una gran ventana para poder observar el Lábaro Patrio. Me senté unos segundos en donde guardaba la bandera y quizás me dormí o no sé qué pasó, pero al momento de cerrar los ojos, sentí que alguien o algo me sostenía del... Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Mónica Estrada.
Soy del estado de Sinaloa, de un pueblo llamado El Dorado, muy cerca de Culiacán, lugar donde ocurrió la siguiente historia que les voy a contar. Yo fui criada por mi abuela y crecí escuchando anécdotas paranormales que le habían sucedido a ella o que le ocurrieron a personas muy cercanas a ella. Curiosamente, ella es una persona muy escéptica, pues cuando le ocurre un evento de esta índole al final ella misma pone en duda lo que ha experimentado, atribuyendo todo esto a algo muy terrenal. Además que cuando le pasa algo no tiene miedo alguno, e intenta inclusive averiguar qué cosa fue lo que vio, escuchó o experimentó, incluso llegando al grado de perseguir a las entidades. Mi abuela tuvo una hija que murió de cáncer hace algunos años, y durante las quimios para tratar la enfermedad viajaba constantemente a la ciudad de Culiacán, lugar donde vivía mi tía y se instalaba en su casa para poder cuidarla. Dicha casa consistía en una sala al entrar seguida del comedor y la cocina. También tenía 2 cuartos uno frente al otro, formando un pequeño pasillo que terminaba en una puerta que daba al baño. El cuarto de la derecha era para... Por instinto mi abuela estiró las manos y la agarró. Ella cuenta que tenía la sensación de estar tocando un neumático de bicicleta desinflado, mismo que intentaba resbalarse de sus manos. A todo esto todavía seguían dándose la espalda y mi tía sollozaba y le gritaba: «Mamá, mamá, ¿qué está pasando?». Mi abuela supone que mi tía sentía algo por lo que le contestó: «Mira, hija, nada, no pasa nada, solamente no vayas a voltear». Mientras mi abuela sostenía esa cosa entre las manos y dio cuenta que aparentaba la forma de un ser humano. Pero esta era muy delgada, tenía los brazos y las piernas muy largos y delgados. Fue entonces que sin querer la había tomado por lo que parecía ser del cuello. Mi abuela comenzó a rezar, pero para no asustar más a mi tía comenzó a hacerlo mentalmente. Pero cosa extraña fue cuando intentaba terminar una oración. Sentía una especie de nudo en el estómago y no podía terminarla. Hizo el intento varias veces obteniendo el mismo resultado. De repente recordó una especie de oración o mantra que alguna vez escuchó y que por alguna razón acudió a su mente. Ya no recuerdo qué palabras eran. El caso es que comenzó a decirlas mentalmente una vez, 2 veces y al estar diciéndola una tercera vez, miró a lo que era la cara de ese ser, el cual pasó de tener una cabeza sin rasgos a convertirse en la cara de mi tía, la cual miraba a mi abuela de una forma muy lastimera. Al ver esto mi abuela